toda la semana empezamos al lunes a sábado. Nos levantamos a las 3 o 4 de la mañana para moler maíz y para hacer el desayuno para ir a trabajar los hombres. Y ya no nos vamos a dormir porque tenemos cosas que hacer, limpiar la casa, poner a freír frijol, maíz. 7 de la mañana empezamos a bordar porque ya estaba limpia la casa. Y ya a las 12 empezamos a hacer tortilla y llegan los hombres a comer. Y ya cuando terminamos lavar los trastes y ya luego volvemos a costurar. Y ya a las 6, a las 7 de la noche, hay veces lo dejamos o hay veces seguimos bordando a las 9 o a las 10 de la noche. Y ahí nos dormimos otra vez. Casi todo el tiempo y todo lo que costuramos. Lo primero a los 6 años es la cadenita, que es el palito donde va la flor. Ya después, siguiente año, las hojitas. Después la margarita y después el rococó. Y ya el último, pues armar un blusón. Y eso tendríamos como 12, ya unos 10 o 11 años para que ya sepas armarlo uno. Pues es nuestro trabajo desde que cuando estamos chiquitos es lo que nos enseñaron a hacer, es el bordado. Como tengo mis hijas que están creciendo, obviamente que son artesanas igual que yo, obviamente que van a querer trabajar igual que yo, aunque ellas estudien y que van a la escuela, pero ya un ratito se dan su tiempo para bordar. Sí, como todo es armado, la ropa, la falda, todo aquí todo es hecho a mano, pues obviamente que se tienen que hacer algo así. Sí me gusta el trabajo que tenemos ahorita. Ya no es a la fuerza, te tienes que ir a hacer esfuerzo para ir a vender y te dicen, no, no quiero. No, ahorita no tengo paga, así nos dicen. Vendemos en calle, sí, nos compra un poco acá, pero nada más te compra 1 y 2 y no nos resulta para nada. En cambio, así como ya por mayoría, ya que tenemos entrega nada más un pedido, nos conviene también así trabajar. Sí, es bonito también sacar un pedido porque es un trabajo fijo. Sí, no es necesario que yo vaya con el intermediario a ofrecerlo. Y en cambio ya es un trabajo fijo, ya que ya sí se va a sacar. Igual yo como nunca he hecho. Es la primera vez. Cuesta más para hacerlo. Hay más estas. Y como esta es menos. Pero igual cuesta. Sí. Lo tenemos que hacer otra cosita aquí. Sí. Como esto lleva más tiempo en hacerlo porque es muy diferente con los otros bordados que hemos hecho. Y es hacer 10 margaritas y aparte las hojitas y tiene que ir bien pegaditas y hacer tres vueltas de hacer esto. Conocí yo allá en San Cristóbal, estoy casi todo el día estoy en mi casa. Casi yo no salgo en Teopisca, Villa, no salgo. Y ya cuando me fui primero, ya me sentí miedo porque no salgo, pues. Yo sentí que no sé vender, que hay veces que no compran.
Antes no, los hombres no nos dejan salir, ni siquiera ir a traer agua o hacer los quehaceres, lo que tienes que hacer, tus mandados. Son muy celosos. Yo empecé a salir cuando murió mi marido, porque antes no salía. Solo él se iba al pueblo a comprar las cosas, a vender su maíz, su frijol y lo que necesito en la casa. Yo no salgo, porque yo mantengo a mis hijos y lavo las ropas y bordar. Así me paso el día. Pero desde que se murió mi esposo, empecé a salir, a conocer bien lo que es Teopisca, Villa. Antes me perdía también ahí, no sabía dónde ir, pero ahorita ya me acostumbré también salir. Me daba pena, o miedo, pero ahorita sí, ya me acostumbré. Ya no tengo miedo de salir, ya donde quiera que voy. Ya me tengo confianza a mí mismo. Nosotros nos encargamos de los niños, de la cocina, de la ropa, todo eso. Ellos nada más viven en su milpa y ya. Pero mi esposo poco a poco cambió. Porque yo le dije, porque yo no te pido dinero, yo trato de conseguir mi propio dinero. Yo le doy a mis hijos lo que puedo, no mucho, pero sí trato de ayudarte también. Y de ahí me empezó a apoyar. La ayuda que nos están dando con estos bordados solamente para comprar nuestros alimentos, porque no se hace de un día para otro. Y nosotros tenemos necesidad del diario. Pone que se llevan lo mucho que hacen son dos trabajos en 8 días o en 15 días, son 3. Ese dinerito no nos puede mantener en un mes o 2 meses. Se acaba también. Lo que ganamos también nosotros en otros lugares, pues lo mandamos para que igual así se vayan acumulando también un poco. Sueños tenemos todos de poder construir una propia casita. Hasta nuestros esposos ahorita están lejos por necesidad. Cuando nos juntamos, contamos cuánto trabajo va a ir y vamos a ir haciendo limpio el trabajo, a lavar. Y cuando ya está listo, vamos a ir avisando ya a Lolita cuántos trabajos va a ir ya listos. Antes sí me tocaba todo el tiempo, iba yo a dar la cara. Y a mis hermanas ya le tocaron también. Bien. 11 medianos, algo así me dijeron. Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8.